Como resumen de esta primera parte, digamos, analizando la ciudadanía de cómo la piensan los griegos y después cómo la piensan los romanos, me parece que esto es como una idea muy fuerte en el texto y que plantea que la ciudadanía en la antigüedad se transmite a partir de reglas de consanguineidad, es decir, pertenecer a una familia, a una tribu, en diversas culturas y con algunas modificaciones, por supuesto, pero muchas veces parte de esta idea. Ahí entonces tenemos un primer punto. Ahora vamos a ver por qué el autor se adentra en lo que es la Edad Media. Vamos a ver que él analiza la ciudadanía en el medioevo, primero a partir de una idea, creo, una idea muy fuerte dentro de lo que es el estudio de la Edad Media y el final de la Edad Antigua, que tiene que ver con esto de el cristianismo ocupando ese orden universal. Estamos hablando de Europa principalmente, ¿no? El cristianismo ocupando ese orden universal que deja el vacío del Imperio Romano, ¿no? Entonces analiza ahí cómo las ciudades van construyendo su poder a partir de también formar parte de un plano general, muchas veces marcado desde Roma o desde el centro de poder de la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, en el año 1000, digamos, se empiezan a producir algunos cambios importantes en Europa que tienen que ver con lo tecnológico, con la exploración. Acá empiezan las cruzadas, digamos, empieza a abrir un poco ese aislamiento en el que los musulmanes prácticamente dejan al mundo europeo y, y empieza el tema de la multiplicación de los burgos, ¿no? De estas ciudades costeras, generalmente del Mediterráneo, abocadas al comercio, al intercambio, y acá es donde el autor marca la aparición de los burgueses. Digo, los burgueses como los ciudadanos de los burgos, que después con los siglos se van a transformar en los burgueses del siglo XIX, XVIII, eso ya es para más adelante. Pero en esta primera instancia los burgueses son quienes viven en los burgos y quienes se dedican al comercio, a la pequeña fabricación, artesanos, profesionales, y que empiezan a devolverle vida de alguna forma a un continente europeo que quedó prácticamente paralizado, si lo miramos desde algunos puntos de vista, ¿no? Por supuesto que esto habría que analizarlo de otra forma también, pero en principio los burgueses aparecen como esa movilización, esa nueva movilización, creo que esa sería una buena definición, que va a aparecer en el mundo europeo. Y acá es donde entonces el autor dice, acá aparece un elemento nuevo de ciudadano, un ciudadano más libre. Estamos hablando, esto está sucediendo paralelamente al auge del feudalismo, ¿no? Es un sistema jurídico, económico y político en el cual una persona prácticamente le pertenece a otra persona y así en una escala que va desde el rey hasta el siervo de la gleba. Entonces acá aparece un aire nuevo en esto. Y la burguesía, de alguna forma, es también la que va a llevar a la conformación de la asociación. Y ahí es donde el autor pone el foco de la ciudadanía. Porque es importante cuando una persona forma parte de un gremio, de los famosos gremios medievales, ¿no? El gremio de los artesanos, de los constructores, de los carpinteros. Se van organizando a partir de cuerpos sociales
y uno de alguna forma hace valer su ciudadanía, hace valer su carta de participación en la política y en el Estado a partir de formar parte de ese cuerpo, de ese gremio social. Acá entonces, este segundo punto tiene que ver mucho con el tema del feudalismo. Dejamos de pertenecer a alguien, en este caso un señor, para comenzar a pertenecer a un grupo. Fíjense, hay algunos autores que trabajan el nacimiento de lo que va a ser la masonería, ¿no? Y que lo plantean alrededor de este año, alrededor del año 1000, en el cual, a partir de ciertos inventos que se dan en la parte agropecuaria, hace que un montón de artesanos son desplazados, un montón de campesinos son desplazados hacia la ciudad, y a su vez estas nuevas aperturas que van logrando los europeos empiezan a generar ingresos de circulante, y que eso se va a transformar, por ejemplo, en la construcción de las grandes catedrales. Y ahí estos trabajadores rurales van a empezar a trabajar y ahí conforman ese cuerpo social que es la masonería, que por supuesto va a tener algunas reglas y que después esto, cuando en el siglo XVIII el liberalismo lo toma, lo modifica y conocemos la masonería tal cual hoy, pero que en este primer momento tiene esa importancia, ¿no? Como el campesino deja de pertenecer a alguien, a un señor, deja de ser el vasallo de, y pasa a pertenecer a un cuerpo social, a un gremio, en este caso los masones. Masón significa albanil en francés. Entonces acá hay una mirada interesante, ¿no? La ciudadanía medieval es un fuero, es la pertenencia a algo. Y esa pertenencia me da privilegios jurídicos, por supuesto, otorgados por el rey. Pero que en esta cuestión de ingresos y egresos de la economía, los reyes muchas veces tienen que empezar a hacer este tipo de concesiones con los burgos y con los burgueses. Y después ya directamente entramos en lo que es el autor entra, no lo desarrolla, eso queda para otro punto, pero hay una idea, creo que primordial, que es la idea de la ciudadanía moderna. Acá ya hablamos de un ciudadano inserto en el Estado-Nación, en un Estado diferente. Primero los estados absolutos, que son diferentes de los antiguos reinos, y después el nuevo orden, ¿no?, que se empieza a plantear a partir de la Revolución Gloriosa, de la Revolución Francesa, de la Revolución en Estados Unidos, que se empieza a generar a nivel mundial una nueva conformación, el ingreso del liberalismo, del capitalismo, de un montón de elementos que confluyen y que dan otra forma de pertenencia al ciudadano. Ahora, lograr la ciudadanía significa pertenecer en un momento histórico a una tradición y geográficamente vivir en cierto país en cierto momento. Ahí es importante agregar la cuestión burocrática. Ser ciudadano también es ingresar en el sistema mecánico del Estado, porque el Estado se construye como una gran mecánica geográfica, si se quiere. Entonces, somos ciudadanos en la medida en que pertenecemos a un territorio y a una historia. Fíjense que acá la diferencia con la antigüedad. En la antigüedad era una cuestión de sangre, de pertenecer a una familia. Acá ser ciudadano es una cuestión principalmente de pertenecer a un país, a un terreno geográfico, a un marco geográfico. Y, por supuesto, esto en la configuración de lo que es la conformación del Estado-Nación. Y acá empieza esta tensión, que es la primera que él marca. Y es, la tensión moderna, ¿cuál es? Que en los papeles, en las leyes, en las constituciones, todos los ciudadanos somos iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre, todos los ciudadanos somos iguales. Pero en la realidad, la desigualdad se hace cada vez más evidente y el acceso a ciertas cuestiones se hace cada vez más evidente.
Entonces, por un lado, somos ciudadanos y y obtenemos de alguna forma un haz de derechos y deberes, pero a su vez somos ciudadanos y podemos estar fácticamente en un estatus diferente, que en la mayor cantidad de estados no va a estar formalizado en la Constitución, pero que sí va a estar formalizado de alguna forma en la realidad. Acá hablamos de la doble y el contradictorio, el carácter contradictorio que tiene el concepto de ciudadanía. Por un lado, ser ciudadano es un horizonte, ¿no?, que nos da igualdad, que nos da derechos y nos da deberes. Y por el otro lado, no podemos dejar de lado que el concepto de ciudadano está atravesado y sigue estando atravesado por la pertenencia, por la exclusión. Ya a lo mejor no va a ser una pertenencia de cuestión sanguínea, en muchos casos sí, pero no exclusiva. Y va a haber exclusiones que a su vez se van a ir modificando y eso va a modificar los estatus. Y ese es un poco lo que el autor marca como la tensión de nuestra ciudadanía.